nombre es Pedro González Quevedo y soy coordinador del área de gestión de Envisesa. Bueno, para hacer una breve introducción a la charla de hoy, creo que a día de hoy nadie, nadie debe tener dudas de que lo digital nos ha hecho cambiar la forma de lo que es el comercio en sí, ¿no? Los hábitos de consumo. Los hábitos de consumo que desde el mismo momento en el que somos capaces nosotros de, con un solo clic, poder adquirir productos o prestaciones de servicios que antiguamente o no hace mucho consideramos inaccesibles, pues es prueba evidente de esos cambios, ¿no? La tecnología ha evolucionado y sigue evolucionando de forma exponencial, produce transformaciones sociales y transformaciones económicas que requieren que tecnológicamente las empresas estemos intentando estar un paso por delante de lo que es la competencia. Bajo el punto de vista de Envisesa, esas empresas en el sector inmobiliario, por parte del sector privado, ya están en esa. Y al menos nosotros, bajo mi humilde opinión, pensamos que la empresa pública, pues nos estamos quedando atrás, ¿no? Pensamos que o nos subimos al carro o tendremos una vida bastante corta, ¿no? Y por eso es el motivo de traernos a una jornada de vivienda, traernos unas charlas como la que nos traemos aquí, ¿no? Traemos a dos grandes profesionales, especialistas en tecnología y en concreto en Big Data, del sector inmobiliario. A día de hoy, el principal activo, entendemos nosotros, que tienen las empresas son los datos. La posibilidad de captar datos, de manejarlos y darle valor y ponerlo en valor en la empresa, ¿no? La tecnología, lo que es la movilidad, la conectividad, todos esos son variables que empiezan a sonar, ¿no? Pero que al menos, insisto, en la empresa pública creo que todavía estamos lejos de ponerlo en valor, ¿no? Un poquito en relación a estas palabras que estoy diciendo y aquellos que seáis usuarios de redes sociales, os invito a que participéis en las mismas con estas jornadas con el hashtag Sevilla100. ¿Vale? Y si os parece, voy a presentar al primero de los ponentes. Nos va a hablar un poco más de la tecnología en general y luego concretaremos un poquito más en Big Data con el segundo ponente. César Villasante es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valladolid. Ha trabajado en empresas de Internet desde 1999, ocupando cargos de gestión de contenidos y dirección de marketing. Desde el año 2000 es socio fundador de Urbaniza Interactiva, empresa de desarrollo tecnológico de Internet para el sector inmobiliario y financiero, así como consultora de marketing digital para empresas inmobiliarias. Desde el año 2006 edita el blog inmoblog.com, que comunica información sobre marketing y tecnología para el sector inmobiliario. César es consultor de grandes empresas como Servicer, Altamira Asset Management Básico, MLS, y así como diversas asociaciones inmobiliarias y varias agencias del sector inmobiliario. César, tienes la palabra. Muy bien. Pues, con vuestro permiso me levanto, soy un poco nervioso y necesito más radiación. Gracias a Envisesa, gracias al Ayuntamiento de Sevilla, gracias a vosotros por elegir esta charla. Yo creo que será más entretenida que la otra, ¿o no? Veremos. No hay que esperar a ningún político, entonces podemos empezar ya, ¿no? Vale. ¿Me ayudas con la presentación, por favor? Vale. Bueno, se dice que el sector inmobiliario no es permeable a la tecnología. Yo no estoy de todo de acuerdo. Llevo casi 20 años prestando servicios de tecnología y marketing digital a las empresas del sector. Sí que es cierto que las empresas van un poco por detrás que otros sectores, ¿no? Van un poco más lentas, y qué decir de la administración pública. Pero el caso es que tanto los consumidores como la sociedad en general están requiriendo pues, más información. El consumidor actualmente tiene acceso a toda la información y es muy fácil para él acceder a esos datos y exigir más a las empresas, ¿no? Y las empresas del sector inmobiliario están viendo cómo de 2 años aquí se está produciendo un boom en cuanto a tecnología con las PropTech. Porque es un sector que tiene mucho sentido en el que haya tecnología de Big Data, tecnología de análisis de datos para aplicar al sector. Vale,
Marketing digital, tecnología y vivienda. Yo lo relaciono bastante. Comentaba, el sector inmobiliario va un poco por detrás en cuanto a tecnología, pero sobre todo va bastante por detrás en cuanto a marketing, más concretamente en cuanto a marketing digital y más concretamente en cuanto a comunicación. Creo que es uno de los grandes males del sector, no saber comunicar los servicios que ofrece y los productos que tiene. Yo trabajo sobre todo con agencias inmobiliarias, con servicers, y dan un buen servicio, pero la opinión pública no suele ser muy buena en ese aspecto, ¿no? Y también piensa que no son tecnológicas. De hecho, están apareciendo agencias online que están tildando de dinosaurios a las empresas inmobiliarias. Pero bueno, es un sector muy heterogéneo, hay un poco de todo. Están los servicios, están las empresas públicas de vivienda, están las agencias inmobiliarias, las franquicias, y dentro del sector hay quien lo está haciendo bastante bien. Vamos a poner algunos ejemplos. Vale, mejoras que proporciona la tecnología y el marketing digital para mostrar la información de las viviendas. Ejemplos de mejoras reales que ya existen en las viviendas y ejemplos de mejoras que se pueden aplicar a las viviendas. No necesariamente tenemos que hablar solo de lo que ya existe en una vivienda, sino también de lo que puede llegar a ofrecer esa vivienda. Vale, un receso. Vuelvo al tema de los políticos. Este año cumplimos 40 años de la Constitución. Hay un artículo, que es el 47, que habla de derecho a una vivienda digna y adecuada. Un poco ambiguo. Espero que en una adecuación de ese artículo, antes incluso que otros artículos menos importantes como el 155, pues los políticos hablen de un acceso a una vivienda segura, sostenible y conectada. Porque la tecnología no son cacharritos del futuro, sino que la tecnología estamos ya aplicando ahora y es una tecnología que se puede introducir ya sin altos costes. Vale, vamos a hablar un poco sobre domótica, hablaremos también de cómo aprovechar las formas que tenemos para presentar la vivienda a nuestros compradores, cómo se puede utilizar la previsualización de esa vivienda antes incluso de que esté ya construida y amueblada, cómo utilizar las diferentes realidades, las virtuales, las aumentadas y las mixtas, cómo facilitar el proceso de visita a la vivienda y luego, nada, hablaré un poquito sobre inteligencia artificial, pero pasaré directamente a Carlos, que es el experto en ese aspecto. Vale, bueno, de los planos a la realidad mixta. Hasta hace 15 años, lo que se hacía cuando se ponía en marcha una promoción inmobiliaria era preparar los planos y se vendía sobre plano. Y se vendía bien, en aquellos años se vendía bien sobre plano. Hoy por hoy eso no es suficiente, con tener un plano no tenemos bastante. Hace 15 años, cuando publicábamos promociones inmobiliarias en internet, nos mandaban por fax los planos y era la única información que teníamos. Ahora ya tenemos una información mucho más valiosa y le podemos ofrecer todo esto al usuario. Es la misma promoción, es una vivienda que todavía no está construida, solo tenemos ideados los planos, pero podemos ya preparar una realidad de este tipo. Podemos mostrar en pantalla cómo va a quedar la vivienda, incluso podemos animar al comprador a que cambie el mobiliario, cambie el color de las paredes, etc. Vale. Bueno, domótica. La domótica no es más que un conjunto de técnicas que nos ayudan a que la vivienda sea más segura, sea más confortable y reduzca el consumo energético. ¿Vale? Y la domótica no es algo caro que solo puedan introducir promociones inmobiliarias que sean de alto standing. Entiendo que ya hay ciertos estándares que se pueden introducir en cualquier tipo de vivienda, incluso en la vivienda pública. Hemos comentado antes, el demandante de una vivienda pública no tiene por qué tener menos derechos que un demandante de una vivienda privada. Entonces, hay ciertos estándares que se pueden incorporar ya. Estándares como esto, un termostato, hoy por hoy en cualquier vivienda pública está presente. Es un elemento domótico muy básico, que nos parece hoy por hoy un elemento muy básico. Hace unos años pues no lo era así. Se está democratizando la introducción de elementos inteligentes en la vivienda. Yo soy mucho de gadgets y de herramientas, pero fue mi suegra la que introdujo en su casa un aparato de estos, un robot aspirador, antes que yo. ¿Por qué? Pues porque es conocido, el coste es bajo y la utilidad es alta. Entonces, poco a poco iremos viendo cada vez más elementos de este tipo introduciéndose en las viviendas. Vale, tanto como para meter mascotas virtuales y robóticas, pues no sé, ya veremos. Ahora nos parece una tontería, pero igual dentro de unos años nos parece algo más normal, ¿no? Como que nos puede acompañar un animal de este tipo en casa. Lo que sí es cierto es que ya se están construyendo este tipo de robots, no son cosas que solo hacen los japoneses, sino que están ya puestas en el mercado. El de la derecha
Ya es un robot que se está vendiendo ya a un precio bastante reducido, que es capaz de entenderte, que es capaz de reconocer la voz y emitir sus propias palabras, y que está conectado con otros elementos de la vivienda. ¿A dónde llegaremos? Pues posiblemente llegaremos a asistentes robotizados que nos ayuden en la vivienda a ciertas tareas. No solo para personas mayores, sino para cualquier persona que nos pueda ayudar a realizar tareas muy simples o un poco más complejas. Ups. Vale. Ok. ¿Cuál es la tendencia en las casas inteligentes? Pues bueno, sobre todo la tendencia es ir hacia la seguridad, ir hacia la eficiencia energética, el menor consumo, y hacia el confort, hacia el bienestar. Se han hecho estudios y cuando se implementa domótica relacionada con iluminación y calefacción, pues los porcentajes de reducción de coste energético son de dobles dígitos. Se hablan de 20-30% tranquilamente. Vale. En cuanto a la seguridad, pues podemos incorporar cámaras de seguridad para los ladrones, pero realmente eso no es lo importante. Podemos establecer que haya mecanismos que nos avisen cuando hay algún tipo de fuga, cuando hay algún tipo de cortocircuito, cuando hay algún riesgo de incendio. Incluso esas cámaras, que es de seguridad, por si entran en casa, también nos pueden servir para analizar, por ejemplo, si hay una persona tumbada en el suelo, no en la cama ni en el sofá, sino tumbada en el suelo durante un tiempo, pues eso es síntoma de que algo le ocurre, ¿no? Y salta la alarma y salta la emergencia, ¿vale? Entonces, bueno, la seguridad es importante. Ahorro energético. Hay elementos por toda la vivienda que nos permiten establecer pues, ciertos atajos para consumo energético. Por ejemplo, pues, no dejarnos las ventanas abiertas, que las persianas se suban o se bajen en función de la entrada de luz, no dejarnos ninguna luz puesta. Hay diferentes elementos dentro de la vivienda que nos ayudan a que ese consumo se reduzca. Vale. Esto es un ejemplo. Se pone al lado de las persianas, y detecta el nivel de luz, y en función de ese nivel de luz pues, se abren los bastidores o no. Cuando no entra luz se cierran, así no se escapa el calor. ¿Vale? Y la domótica también permite que esté todo conectado entre sí, y podemos hacerlo bien programando la domótica para que los diferentes elementos se comporten de una manera, o a través remotamente de un dispositivo móvil para establecer que pues, hoy quiero que se ponga la calefacción a las 7, o hoy que no voy a estar en casa, quiero que el sistema de calefacción se cierre a tal hora. ¿Vale? Bueno, y todo esto, ¿qué es? Simplemente es dar más valor a la vivienda, que es el objetivo cuando hemos conseguido captar una propiedad y la queremos comercializar, cuando tenemos una vivienda vacía y la queremos comercializar, pues cuanto más valor le demos, más fácil va a ser que el adquirente esté interesado en ella. Y puede ser en obra nueva, puede ser en rehabilitación, puede ser en viviendas usadas. Se pueden incorporar estos elementos para establecer cuándo se tiene que abrir o cerrar el garaje, para poder acceder a la vivienda sin llaves, para tener un sistema centralizado de iluminación, etc. Okay. Este es otro ejemplo que se está implementando también, que son taquillas electrónicas. Estamos cada vez más acostumbrados a comprar cosas por internet, y el problema es que no estamos en casa para recogerlas. Pues bueno, tenemos unas taquillas que podemos programar para que la persona de paquetería que venga tenga un código y nos deje lo que hemos comprado allí. O vamos a la tintorería y en vez de tener que volver a recoger el traje, pues nos lo llevan a casa, lo tenemos cuando lleguemos. Vale. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un bloque de cómo presentar la vivienda. Bueno, y he elegido un elemento que hace 2 o 3 años era muy llamativo, el tema de los drones, y ahora se ha quedado un poco así como algo muy residual, ¿no? Sobre todo por problemas legales que no podemos captar imágenes de lo que queramos en el aire. Pero bueno, la presentación de la vivienda, como hemos visto al principio, hemos pasado de planos en 2D, en blanco y negro, a presentarla de una forma más visual. Estamos utilizando herramientas de fotografía 360 grados, ya con una cámara, incluso con el móvil se puede hacer esto perfectamente, para poder movernos y ver la situación de la vivienda por fuera y por dentro. Tenemos la fotografía aérea con los drones, pero en el caso de que no podamos utilizar un dron, pues también tenemos la tecnología de Google Earth, por ejemplo, que nos permite sacar una imagen de
desde el espacio de la zona que nos interese. Esto sobre todo funciona muy bien para casas aisladas que tienen terreno y ahí sí que podemos aplicar drones y poder sacar imágenes del entorno. Vale. Tengo un vídeo de un ejemplo de una empresa que hace bastantes vídeos de la zona. También las viviendas lo merecen. Y como veis es mucho más atractivo presentar la vivienda de esta manera. O sea, el interior ya vamos a ver luego otros ejemplos. ¿Vale? Y tenemos la realidad virtual. Tenemos cámaras de realidad virtual que no son muy costosas, que podemos adquirir y utilizar para el reportaje fotográfico de la vivienda. Y estas cámaras permiten hacer fotos en 360 grados, permiten hacer vídeos y luego permiten montar todo eso en una estructura para que se lo presentemos al usuario y que él pueda interactuar desde su casa para ver la vivienda. Vale, estos son ejemplos de tomas fijas de imágenes y estas imágenes lo que se hace es un sistema de poder conectar imágenes en cada estancia de la vivienda para poder moverte por ellas. Vale. Otro ejemplo. Y ahora ya sí, vamos a ver una, si puedes pulsar por favor, nos va a llevar a la página. Para ver un ejemplo, sí. Ahí. Vale. Aquí nos está presentando una estancia y el usuario puede moverse perfectamente por ella. Puede rotar la imagen, puede ver la parte superior, la parte inferior y también en cada punto pues puede pulsar para ir a ver uno de ellos. Vale. Bueno, este es un ejemplo sin más. Vale, pero si no te importa, volvemos a la presentación. Muchas gracias. Vale, aquí también, si puedes pulsar. Vale, otro ejemplo de otra vivienda en la que se han utilizado estas cámaras de realidad virtual para... Baja un poquito, por favor. Vale, y aquí lo mismo. Tenemos la foto de esta estancia y podemos movernos por ella. Si estás dentro de la imagen, eso, tú puedes moverte como si estuvieras dentro. Esto lo estamos viendo así, sin necesidad de gafas virtuales, pero también se puede pasar con gafas virtuales y provoca una sensación inmersiva, ¿no?, de estar dentro. Vale. Y esto no es nada costoso, lo podéis alquilar al profesional que haga esto, o podéis comprar la cámara, que más o menos creo que están por 300 euros las cámaras, y es cuestión de hacer las imágenes con un trípode y luego montarlas. El propio software que proporciona la cámara te permite hacer esto. Y lo bueno es que lo puedes tener para mostrarlo en la oficina, o puedes subirlo a tu página web y tener la opción de que los usuarios se manejen por ella. ¿Vale? Ok, volvemos a la presentación. Venga, más ejemplos. Aquí no hace falta que entremos. ¿Vale? Aquí sí, venga. Vale, esto lo están utilizando ya agencias inmobiliarias que no son muy grandes. Y aquí, donde pone visita virtual, si puedes pulsar, Pedro, aquí arriba, eso es. ¿Vale? Esto es una página web de una inmobiliaria. Y esta inmobiliaria, además de las fotos de la propiedad, además de hacer un vídeo, ha hecho una red virtual y, de la misma manera, está incorporado dentro de la ficha de la información del inmueble y el usuario puede moverse tranquilamente por toda la estancia y puede salir a la casa, ver el jardín, ir a la segunda planta. Vale. Os digo, esto no es nada costoso, seguramente aún incluso lo estáis poniendo en marcha. Vale, seguimos. Vale, y también tenemos esta posibilidad, que es muy interesante, que son las visitas asistidas. Tenemos ya preparado las imágenes en 360 grados, en realidad virtual, y podemos quedar con una persona que está interesada en ver la vivienda, y lo hacemos de forma remota, con visitas asistidas. Uno somos nosotros, que estamos presentando la propiedad, y la otra persona es el posible comprador o el interesado en esa propiedad.
Y lo que se hace es esto mismo que estamos haciendo nosotros, que es movernos por la propiedad, y mientras estamos hablando con esa persona, y él está viendo lo mismo que estamos viendo nosotros en pantalla, es decir, está haciendo realmente una visita a la propiedad, sin tener que movernos de la oficina o el cliente desde su casa. Vale, y aquí tenemos otro ejemplo de esto mismo con una persona, con un asesor inmobiliario que presenta la vivienda, en el de abajo, eso es. Vale, ¿esto es un vídeo? Sí, pero es un vídeo de realidad virtual interactivo. ¿Por qué? Pues porque mientras estamos viendo y escuchando a esta persona, podemos movernos y podemos ver alrededor cuál es la situación de la vivienda, el entorno geográfico, el barrio. Esto está en YouTube, es un vídeo que está puesto en YouTube y es interactivo. Esto mismo lo podemos incrustar dentro de nuestra página web, de nuestra plataforma, se lo podemos enviar a un cliente por correo electrónico y él nos puede ver a nosotros, que estamos presentando la vivienda, y mientras él, como si estuviera allí, puede ver otras cosas. No hace falta prestar mucha atención a la chica en este caso, como nosotros vamos viendo las diferentes estancias de la vivienda. Y esto mismo es un trípode con una cámara, una persona que la presenta y luego se monta y queda así. Vale. Muy bien, gracias. Vamos a usarlo para que no se nos quede el sonido por detrás. Quita el texto. Okay, vale. Muy bien. Vale. ¿Qué pasa cuando todavía la vivienda no está construida, se está promoviendo, o es una vivienda usada, que está vacía, no tiene inmuebles, o está en mal estado? ¿Cómo podemos previsualizar cómo quedaría esa vivienda si se arreglase, si se le aplica una técnica de Hohenstein de poner en escena la propiedad para la venta, y cómo podemos utilizar las diferentes realidades de esta vivienda? Vale. Algo muy cómodo es esto, utilizar la realidad mejorada, partiendo de un plano en 2D, podemos aplicar una vista en 3D. Podemos levantar el alzado de estos planos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el plano en papel y con el iPad o con la tablet tenemos una aplicación que nos permite reconocer esa información y crear una realidad aumentada para verlo en 3D. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos una sensación de una casa de muñecas, ¿no? de ver por dentro la vivienda con volúmenes, y eso nos ayuda bastante a mejorar la visualización de la vivienda. Vale. Bueno, también tenemos posibilidad de utilizar las impresoras 3D. Otro de los gadgets que hace unos años parecía que nos iba a transformar la vida, y bueno, se ha quedado en lo que es, ¿no? Pues tiene ciertas utilidades. Yo lo veo útil para cuando se quiere poner en marcha una promoción de viviendas, un edificio, pues sacar una maqueta en 3D de una forma muy fácil, con una impresión en 3 dimensiones. Esto es así como funciona. Una impresora no es más que le metes el elemento y le pones los planos y ella misma prepara la maqueta. Ya se están haciendo viviendas de este tipo con hormigón, pero bueno, creo que es algo todavía que se tiene que mejorar bastante el resultado final. Vale. Hohenstein, lo he comentado antes, el Hohenstein es una técnica de mejorar el estado de la vivienda cuando llega el momento de ponerla a la venta. Pues no es lo mismo poner a la venta una vivienda con un mobiliario viejo, sucio y tal, que presentarla de esta otra manera. Tenemos un ejemplo de cómo es la vivienda realmente, antes de prepararla para la venta, y cómo queda una vez hemos hecho una decoración adecuada. O hemos quitado decoración, hemos limpiado, hemos puesto más iluminación y hemos puesto unos elementos para que sea más confortable, ¿no? Vale. Tenemos el antes, que es la misma imagen que hemos visto antes. Así es como estaba antes, y ahora es cómo queda después de aplicarle la Hohenstein virtual. ¿Vale? Otro ejemplo de una estancia totalmente vacía y cómo puede quedar esa estancia una vez aplicado el Hohenstein. El Hohenstein puede ser de dos maneras. El real, es decir, meter decoración, meter elementos físicos, que pueden ser muebles de cartón, para que no sea muy caro,
O puede ser homestaging virtual, que es algo que cada vez se está utilizando más y que resulta mucho más económico e incluso más rápido. Tú haces la fotografía, se la mandas a la empresa que prepara este homestaging virtual y ella te devuelve una imagen mejorada. Y esto cuesta bastante poco. Cada imagen, por menos de 100 euros, tienes esta imagen mucho más mejorada. Esto cuando lo vas a presentar ante los clientes o dentro de un portal inmobiliario, pues llama mucho más la atención. Incluso hay elementos que se pueden incorporar para poder ver qué mobiliario se ha metido, para que veas el coste de ese mobiliario. Incluso tú puedes elegir diferente mobiliario. Vale. Más ejemplos. Sí. Lo mismo. Una vivienda de segunda mano un poco vieja, pues si le hacemos una reforma, rehabilitamos correctamente, podemos tener una vivienda como esta. El valor de esa vivienda, visto de una manera u otra, cambia muchísimo, ¿no? Hacer el homestaging real costaría mucho para llegar a ese punto. Si lo hacemos de forma virtual, con una visualización a través de ordenador, pues resulta más económico, pero visualmente sí que podemos llegar a ver cómo puede ser de ideal esta vivienda si le aplicamos correctamente la decoración. Vale, y aquí veis que tenemos ejemplos de elementos que se introducen en esa composición virtual de la vivienda y podemos establecer pues, si la pintura de las paredes nos gusta o queremos cambiar, si el cuadro... ¿vale? Son ejemplos de ya mayor interacción que se puede incorporar a esta decoración virtual. Vale. Otro ejemplo. Vale. Y solamente está claro que mejora muchísimo, ¿no? Yo creo que es una inversión que merece la pena hacer. Vale. Realidad aumentada. Realidad aumentada es lo que hemos visto antes con el plano 2D que pasa a un plano 3D. Pues utilizamos un mecanismo que nos contrasta la realidad con una realidad aumentada o mejorada en una pantalla. Entonces, bueno, estos son ejemplos que tenía IKEA, de poder ir a una estancia vacía o con ciertos mobiliarios y que tú puedes ir cambiando esa decoración a tu gusto. Donde no hay nada, podemos poner cuadros, podemos poner mobiliario, todo se puede cargar a los pisos pilotos directamente. Vale, realidad mixta. ¿Cuál es la diferencia entre realidad aumentada y la mixta? La realidad aumentada es que tenemos una pantalla que nos transforma lo que estamos viendo al otro lado, y la realidad mixta es que ya combina la realidad, lo que hay, con realidad virtual, y tenemos todo en el mismo sitio. Entonces, esto realmente no existe, y hemos recreado una vivienda con todos estos elementos. Y podemos ver aquí, no sé si lo veis atrás, bueno, podemos elegir suelos, alicatados, ventanas, armarios, carpintería, todo eso está disponible, según vamos pulsando nos va dando opciones para poder cambiar las cosas. Esta es la tendencia, ¿no? Que cuando se crea una promoción se deja al futuro comprador elegir cómo quiere que sea su vivienda. Vale, no sé si aquí podemos pulsar, no, vale. Aquí sí, si puedes pulsar por favor. Vale, vamos a ver un ejemplo. Es una promoción, podemos ver.
veáis que se ha recreado toda una promoción entera con las infografías que estamos acostumbrados a ver en las promociones, pero va más allá y recrean todo el edificio, y dentro de cada vivienda establecen pues, diferentes elementos que se pueden modificar. Vale. Y esto pues, lo puedes ver en pantalla o puedes ir con tu dispositivo y también hacer las modificaciones que tú quieras. Vale, te permite incluso hacer mediciones de las estancias. ¿Vale? Te permite cambiar los colores de las paredes, de los suelos. Para ver otro ejemplo. Va muy rápido, pero veis que van cambiando cosas. Hay diferentes proveedores, ¿no? Nosotros no hacemos esto. Hay proveedores que están especializados en hacer este tipo de cosas y estoy mostrando diferentes empresas que hacen esto. Lo bueno es que al haber competencia, pues los precios también son más reducidos. Vale, otro ejemplo. Vale. Incluso, lo que comentamos, ¿no? Se puede ofrecer al cliente diferentes formas de tener la vivienda. Aquí hay una promoción que dice, bueno, pues puedes elegir entre tener una decoración elegante, natural, real, ¿vale? Ya veis, soluciones a medida. Lo que antes era promoción de 2, 3, 4 pisos, ciertas características, aquí ya tú puedes elegir cómo quieres que sea la vivienda. Vale, vamos a ver también un proceso de cómo se puede realizar una visita a una vivienda. ¿Vale? Ahora con redes sociales, con internet, tenemos posibilidad de preparar una jornada de puertas abiertas a la vivienda y difundirlo en diferentes medios para que los usuarios que estén interesados lo conozcan y se puedan apuntar a la jornada de puertas abiertas. ¿Vale? Podemos tener una landing en nuestra página web que explique que tenemos esta promoción o estas viviendas disponibles. Lo podemos hacer más o menos interactivo para poder hacer ver al cliente cuáles son las viviendas que están todavía disponibles para la compra. Podemos apuntarnos y en la misma página podemos indicar que nos interesa hacer la visita y podemos establecer cuándo queremos hacer la visita. Tenemos aquí una agenda que está conectada con el sistema CRM de la inmobiliaria, de la promotora, de la empresa que lo gestiona y con sus comerciales. Esto es un ejemplo de Redfin en Estados Unidos, que lo tienen todo así programado. El usuario elige cuál es el hueco que le viene bien y se apunta y ya puede hacer la visita con el comercial. El sistemas de digitalización, esto también es muy interesante porque cuando se pide la visita, nosotros también podemos pedirle a ese cliente que quiera hacer la visita que nos firme una hoja de visita en la cual pues, bueno, tenemos sus datos, tenemos los datos de la vivienda que va a visitar y eso es una forma segura de que esté todo en orden, ¿no? Podemos hacer una firma digital o biométrica. ¿Vale? Incluso podemos establecer que nos diga desde dónde quiere ir a hacer la visita para que podamos ir a buscarle. Con un coche autónomo pues que se pueda programar todo eso. Esto se va a quedar un poco en stand-by por los problemas de seguridad que están teniendo en Estados Unidos con las pruebas de los coches autónomos, pero es una de las posibilidades que tenemos en el futuro. ¿Vale? Y podemos incluso hacer que el usuario, el comprador, si quiere empezar a hacer la visita por su cuenta, sin necesidad de que nadie le acompañe, pues le podemos dar acceso, bien con un código, bien digitalizando su firma. Si hemos utilizado la biométrica para la firma, podemos establecer que pueda entrar con su huella dactilar
y de esa manera pues que pueda hacer la visita tranquilamente y de forma segura. ¿Segura por qué? Porque también vamos a poder establecer mecanismos para ver cuando alguien entra en la vivienda, hace la visita, incluso podemos observar comportamientos del comprador. ¿Vale? Y ya pasaríamos a la parte final, que es la inteligencia artificial. Estamos acostumbrados a trabajar con los móviles y hablar con ellos para hacer consultas en Internet y que nos respondan. Tanto Siri como Google tienen esa funcionalidad. ¿Vale? Ese es reconocimiento de voz y también podemos pasar a lo que es reconocimiento conversacional. Cada vez vamos a ver más chatbots, que son pequeños chats en las páginas web, en los que hay, por detrás hay inteligencia educada, es decir, son sistemas que hemos preparado para poder responder a los usuarios a preguntas fáciles, ¿no? Por eso vamos a ver cada vez más páginas en las que nos aparece un mensajito diciendo, oye, te podemos ayudar, quieres que te guíe en la búsqueda de vivienda, y por detrás no hay una persona real, hay un sistema que reconoce las preguntas y las respuestas de los usuarios, en función de esas palabras que utilizan los usuarios, le responde. Esto ya está en marcha y es cuestión de darle la inteligencia que necesita al mecanismo. ¿Vale? Y en casa, volvemos un poco a la domótica, tenemos estos aparatos, el Amazon Echo o Google Home, que son aparatos que tú les hablas y ellos pues hacen cosas, ¿no? Les puedes ordenar que quiten la luz, le puedes ordenar que ponga la música que te interesa porque se conecta con Spotify, le puedes decir, oye, apúntame para la lista de la compra esto, incluso él te hace la compra directamente, te reconoce la voz para ciertas órdenes que le des. Vale, también hay tecnología que se puede aplicar a las imágenes. Cuando trabajamos con grandes volúmenes de fotografías, de propiedades que gestionamos, es conveniente etiquetarlas, es decir, esta fotografía es de la cocina, esta es de un salón, esta es de un exterior. Vale, pues ya hay tecnología que, así como el OCR que reconoce textos, hay tecnología que reconoce imágenes. Y en este ejemplo, pues la tecnología se dio a reconocer que esta es una fotografía de exteriores, ve que hay cielo, es una fotografía donde hay un edificio de viviendas, reconoce el rectángulo este, reconoce también que hay otro rectángulo azul, que es una piscina, reconoce que hay zonas verdes, toda esa información es capaz de reconocerle un sistema. Y lo mismo para interiores. ¿Vale? Eso nos facilita la tarea de etiquetar y ordenar la información de las fotografías. Y pasaremos ya al análisis de datos. ¿Vale? El análisis de datos no es solo trabajar con Big Data, el análisis de datos también es trabajar con tus propios datos en la empresa, y combinar los datos que tú tienes, tu histórico de información, de ventas que has realizado, de demandas de información, con información exterior, que puede proporcionarnos el catastro, puede proporcionarnos el INE, etc. Vale, y en cuanto a esa información, pues la tratamos de tal forma que nos puede ayudar a tomar decisiones, con mapas de calor, etc. Pero no me meto más en estos temas porque Carlos es el experto en Big Data y es quien nos va a ayudar en esta parte. ¿Vale? Pues muchas gracias y después de la presentación de Carlos, si tenéis preguntas, pues adelante. ¿Vale? Bien. Muchas gracias, César. Don Carlos Olmo es fundador y director de Urban Data Analytics, es primera empresa española en aplicar Big Data e inteligencia artificial en el mercado inmobiliario. Llevan a cabo desarrollo, gestión y comunicación de productos rentables y apasionantes a partir del Big Data y la inteligencia artificial en el contexto del mercado inmobiliario, lo que es la PropTech, ahora nos hablarán también un poquito de eso. Él es arquitecto urbanista por la Universidad Politécnica de Madrid y por la París-Valdez-Marne, máster en estudios urbanos y máster en ciudad y medio ambiente, ambos por la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor asociado de Real Estate, Big Data e Inteligencia Artificial en el Instituto de Empresas. Lleva un par de másteres, tengo entendido que es profesor en un par de másteres. Business School, Universidad Politécnica de Madrid y ESADE. Participa en numerosas charlas, mesas redondas y jurado en principales foros y congresos de innovación en Real Estate, Smart City, Big Data. Escribe en principales medios económicos generales y del sector inmobiliario como El Mundo, Expansión y El Observatorio Inmobiliario. Y es líder de equipos multidisciplinares para la conceptualización, desarrollo y gestión de soluciones complejas en Real Estate
en grandes proyectos de inversión con confluencia de intereses públicos, privados y de clientes finales. Su empresa, UDA, es premio a la empresa más innovadora de real estate por la asociación JLL, CEBRE, etc. Empresa galardonada por el MIPIM Protest 2017, ganadores del Odine, Open Data Incubator Europe, en Londres en 2016, y empresa seleccionada por la Smart City Expo World Congress de 2014. Carlos, tiene la palabra. Buenos días, y lo primero agradecer a César, un placer compartir por fin mesa juntos, y a Pedro y a la empresa de vivienda de Sevilla. Me parece extremadamente relevante que estos temas se traten en la administración pública. Ahora haremos alguna mención, pero quizá de los tres agentes que intervienen en la ciudad es el que se está quedando un poco más atrás y puede tener consecuencias. Os voy a hablar, como decían, del dato y la importancia del dato en la toma de decisiones principalmente y en la ciudad. Me gusta provocar un poco con estas dos primeras diapositivas. El 93% del comportamiento humano es predecible. O sea, podemos predecir cuál es el siguiente libro que vais a leer, podemos predecir cuál es la ropa que se va a llevar o el color que se va a llevar la temporada siguiente, y, sin embargo, no sabemos prácticamente nada sobre el sector inmobiliario, sobre la evolución de la demanda en el sector inmobiliario. En una misma semana, en distintos medios de comunicación, podemos ver que la vivienda ha subido, podemos leer que en Cataluña está bajando, podemos leer que en provincias periféricas todavía está bajando. Si nos vamos a las fuentes de datos, podemos leer en registro datos completamente diferentes a los que leemos en los portales inmobiliarios o en cualquier otra fuente. Es decir, la multitud de fuentes de información sobre el mercado inmobiliario es muy variada, con metodologías muy diversas y con sesgos muy diversos, ¿no? Se sacan conclusiones a nivel de opinión pública y de medios de comunicación a través de tendencias en portales inmobiliarios, que no deja de ser el precio que ponemos todos nosotros al albur de las características de cada uno de nosotros y las condicionantes de cada uno de nosotros en un portal inmobiliario. Sin embargo, esto está cambiando, ¿no? Y está cambiando porque el contexto actual en el cual nos encontramos es muy diverso, principalmente en cuanto al dato. El dato, hace 20 años necesitábamos de encuestas, necesitábamos de movilizar gran cantidad de profesionales para saber qué es lo que estaba ocurriendo en la demanda de una promoción o en la demanda de un barrio concreto. Eso hoy en día es prácticamente gratuito y al acceso de gran parte de todos nosotros, ¿no? Hay otra serie de condicionantes que están cambiando completamente cómo es el desarrollo de nuestras ciudades, ¿no? Por supuesto, del mercado inmobiliario, pero también a efectos de calidad de vida o a efectos de gestión de la administración pública. Están cambiando nuestros sistemas de pago, ha hecho mención César a alguno de ellos, ¿no? O sea, podemos casi comprar, y Pedro también ha hecho mención al inicio de su introducción, podemos comprar online multitud de cuestiones. Podemos comprar una vivienda online sin visitarla. Ya se están alquilando en Londres un 20% de las viviendas sin visitarlas, solo a través de Internet. Y no cabe duda de que eso llegará al sector inmobiliario. Compraremos una vivienda online. Queda mucho, queda quizá 10, 15 años, ¿no? Pero la pregunta es cuándo, no en que realmente podamos hacerlos. Bueno, en cuanto a las tendencias sociales, también están cambiando muchísimo. Hay una generación que tiene un deseo de usar y de vivir y no de poseer. Eso tiene unos condicionantes claros en el mercado inmobiliario. Hay un deseo de comunidad, de participar de algo, además de poseer algo. Y, por supuesto, hay una concentración en nuestras grandes ciudades, ¿no? Esta concentración en grandes ciudades, que se puede asimilar a una segunda concentración o una segunda desplazamiento del campo a la ciudad, por supuesto en China, pero incluso en Europa, ¿no? Entonces, el comportamiento de las grandes ciudades, de las 6, 7 grandes ciudades de España, respecto a las provincias y respecto al campo, va a ser muy desigual. El sector inmobiliario ya no va a tener un comportamiento homogéneo como tuvo en el 2006-2008, ¿no? Ya no van a subir el precio de la vivienda en todas las ciudades, ya no van a subir de la misma forma, el agotamiento de la demanda no va a ser lo mismo en Lugo que en Madrid, que en Sevilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de este contexto disruptivo hay un montón de empresas que están cambiando completamente sectores en cuestión de 2 o 3 años, ¿no? Todos conocemos Wallapop, o conocemos Airbnb, o conocemos Uber o Cabify, ¿no?
cómo están condicionando el comportamiento de nuestras ciudades, nuestros patrones de comportamiento dentro de ellas y, por tanto, del mercado inmobiliario y del desarrollo de nuestra ciudad. Llevado al sector, como os decía, el sector ha cambiado respecto al que teníamos en el 2008, ¿no? La información del mercado inmobiliario, ahora mismo tenemos la posibilidad de conocer patrones de comportamiento que antes no teníamos. Los agentes que intervienen en el sector inmobiliario son completamente distintos a los del 2006. En el 2006 el 90% de las promociones las desarrollaban promotores locales. Hoy apenas el 10% está desarrollado por promotores que no tienen detrás un fondo de inversión. Los sistemas de financiación del desarrollo urbano han cambiado por completo. Las nuevas tendencias sociodemográficas y comportamientos que ya hablábamos, y un tema en el cual, de ahí la importancia de que nos citen en un congreso como este, que es la reacción de las administraciones públicas, ¿no? Es muy lenta y se está quedando muy atrás de todas estas tendencias, ¿no? ¿Dónde interviene el dato en la cadena de valor del sector inmobiliario? ¿Dónde realmente puede disrumpir pequeños fragmentos de esta cadena de valor? Sin duda, en la primera parte de estrategia de la planificación y la gestión de la inversión, ¿no? ¿Dónde invertimos? ¿Cuándo invertimos? ¿Qué invertimos? ¿Dónde desarrollamos? ¿Cuándo desarrollamos? ¿Para quién desarrollamos? ¿No? Sin duda también en el desarrollo de suelo, todo lo que es determinar cómo es la promoción que debemos desarrollar en un lugar concreto, cómo es esa promoción para maximizar la rentabilidad del promotor, pero también cómo es esa promoción de acuerdo a la demanda latente en esa zona. Esa demanda está satisfecha, no está satisfecha, es inmediata o es a 12, 24, 36 meses. Por supuesto, en la transacción, uno de los pilares de esa desintermediación en el sector es el dato. El dato permite la aceleración de esa transacción, está dando información al usuario, al que quiere comprar una vivienda, y está dando información al promotor o al propietario de esa vivienda. Cuando tenemos información homogénea y cuando tenemos información veraz de lo que estamos comprando, la toma de decisiones es muchísimo más rápida, ¿no? Unido a otra serie de tecnologías como el blockchain, como la realidad aumentada, que ha hablado César también, y los marketplaces, ¿no? La posibilidad de comunicarnos y transaccionar online, sin duda alguna van a ser los pilares de esa desintermediación que en 10, 15 años podremos ver, es decir, comprar una vivienda a través de Internet. Y por último, el último fragmento de la cadena de valor, que a mí me parece especialmente relevante y en el que quizá todavía estamos un poco atrás, que es en el tema de facilities, ¿no? ¿Qué pasa en la postventa de una vivienda? Es decir, podemos crear servicios asociados a una vivienda que configuren una experiencia de vivir en una zona determinada, con una comunidad determinada, con unos servicios de lavandería o unos servicios de guardería o unos servicios de cultura, o establecer redes profesionales en mi entorno de la vivienda. Podemos convertir un promotor en alguien que da un servicio que mejora nuestra vida y no solo en alguien que construye una vivienda. Podemos convertir el sector inmobiliario en un sector de software, no en un sector de hardware. Ya hay varias tendencias en Nueva York y en Londres principalmente que encaminan a todo esto. Es decir, la capacidad que tiene un promotor de entrar en un montón de toma de decisiones derivadas a partir de la compra de una vivienda es tremenda, y por tanto la capacidad de monetizar un montón de servicios asociados a esa vivienda es muy grande, por lo cual hay modelos de negocio que empiezan a investigar sobre estos temas, ¿no? Bueno, como os decía, hay una serie de tecnologías que realmente tienen relevancia en el sector inmobiliario. César ha hablado de todas ellas y mejor que él no voy a explicarlo. Existen un montón de empresas, de startups que están ya interviniendo en varios de esos fragmentos de esa cadena de valor, que están interviniendo ya aplicando todas esas tecnologías. Y una cuestión que me parece relevante en los próximos años es que existirán startups que lo que hagan es coser varias de estas tecnologías para crear modelos de negocio realmente innovadores. Y la innovación va a estar más en el modelo de negocio y en el servicio que da el cliente que realmente en la tecnología que aplica, ¿no? ¿Qué es lo que provocan todas estas startups? Pues provocan una crisis y provocan una oportunidad. De ahí la fuerza con la que actúan en determinados ámbitos urbanos. Todos leemos lo que está pasando con Airbnb en varias ciudades de nuestro entorno. Esto es Barcelona, creo recordar, y cada vez que voy a la Barceloneta se me ponen los pelos de punta, ¿no? Estás destrozando absolutamente
uno de los barrios históricos de la ciudad. Y sin embargo puede ser una oportunidad. Airbnb está reactivando un montón de viviendas que no tenían cabida en el mercado, un montón de barrios que no tienen prácticamente actividad y que está trasladando turistas en zonas donde no existen o donde existen puntualmente ciertas atracciones que no se están poniendo en valor. Es decir, dependiendo cómo, cuándo y cómo actuemos en la ciudad, puede ser un potenciador de actividad o puede ser un evento que realmente modifique el bienestar de un barrio determinado, ¿no? Esto es Málaga y la densidad... Perdonad, que no sé qué estoy haciendo al pasar. Esto es Málaga y esta es la densidad de viviendas de Airbnb en la ciudad. O sea, en 7 años, creo recordar que son 60 millones de viviendas las que Airbnb gestiona. 60 millones de viviendas y no posee ninguna. Este es otro de los factores que están disrumpiendo nuestra forma de actuar en la empresa y en la ciudad. Es decir, rentabilizar aquellos espacios y aquellos tiempos que están parados o malgastados, ¿no? Mediante modelos de negocios que aportan un valor diferente, ¿no? Bueno, como os decía, esto es posible hoy por la oportunidad de acceder a gran cantidad de datos a un coste muy bajo. Estos datos nosotros los captamos de lo que llaman Open Data, ¿no? Que son datos de la administración pública que tienen una calidad increíble. O sea, hablamos mucho de Big Data y se habla mucho de Big Data, pero el 90% del dato que proviene de Big Data es de calidad cero y de uso cero. Sin embargo, el Open Data tiene una calidad tremenda. De ahí el gran esfuerzo que están haciendo las administraciones públicas, en mayor o menor medida, para aglutinar todos esos datos que desarrollan los distintos departamentos de las administraciones, ponerlos en común y al servicio del ciudadano, ¿no? El Private Data, César también ha hablado de ello, es decir, los datos que generamos en todas nuestras empresas. Hay empresas que lo comercializan para uso externo, hay empresas que lo ceden para uso externo para crear un ecosistema y otra serie de cuestiones, y hay empresas que lo usan simplemente de forma interna. Y todos los datos que captamos en web, en redes sociales, en smartphones, etc., ¿no? Algunos de ellos tienen un valor muy grande para observar comportamientos del mercado inmobiliario en nuestras ciudades, ¿no? ¿Qué es lo que hace UDA? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con todos estos datos? Los bajamos a la ciudad. Los bajamos a la ciudad y los geolocalizamos, ¿no? Todos los datos de los que os voy a hablar y de los que usa UDA están geolocalizados en un punto concreto de la ciudad. No nos vale que estén geolocalizados en Sevilla. Tienen que estar geolocalizados en Plaza San Francisco número 1, ¿vale? Las aplicaciones de todo esto en la ciudad pues son muy diversas, ¿no? Habréis oído hablar de varias de ellas, cómo se aplican en turismo, no solo en el tema de Airbnb, sino para conocer exactamente qué es lo que hace un turista en tu ciudad y cuáles son las demandas de este turista, en eventos, en gestión de emergencias, por supuesto en la planificación, que ahora hablaremos un poquito más. Y quería hacer una breve y rápida mención a la ética del dato, ¿no? El dato segrega, el dato sesga, también la accesibilidad al dato de cierta parte de la ciudadanía le sitúa en posiciones de debilidad frente a actividades económicas o frente a toma de decisiones, frente a conocimiento, etc. Y es muy relevante lo que hagamos con el dato. Tener en cuenta que dentro de 10 años el 80% de las decisiones que tomemos están tomadas por Big Data e inteligencia artificial, ¿no? Entonces es muy importante saber qué es lo que hay detrás y tener acceso a ese conocimiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros exactamente? Nosotros servimos una plataforma en la cual podemos ver datos del mercado inmobiliario a nivel de portal, es decir, podemos estudiar qué es lo que ocurre en la ciudad de Sevilla, pero en cualquier portal de la ciudad de Sevilla con los mismos indicadores. Podemos saber cuánto vale una vivienda en este portal, cuánto tiempo tarda en venderse, cuánto tiempo tarda en alquilarse, cuál es la demanda de acuerdo a la oferta de una vivienda de 70 metros cuadrados en este portal, etcétera, etcétera. Todo eso lo servimos a través de una plataforma y en tiempo real alguien puede meter una vivienda y conocer todos estos indicadores. Puede conocer cuánto vale, por supuesto, pero puede conocer cuál es la rentabilidad si la pongo en alquiler o cuál es la rentabilidad si la vendo en 12 meses, en 24, etcétera. Esta misma información para las grandes empresas lo que hacemos es personalizarla y de acuerdo a sus modelos de negocio
les decimos de forma activa dónde, cuándo y en qué invertir, y de forma reactiva sobre portfolios de hasta 70.000 viviendas. O sea, tenemos clientes que manejan 70.000 viviendas y no saben ni siquiera dónde está cada una de ellas. O sea, no la tienen situada en un plano. Ni que hablar tiene, o ni que decir tiene, de la superficie que tienen, de la tipología de vivienda que es, etc. Nosotros somos capaces en 24 horas de asignar información a todas esas viviendas en tiempo real, decirles qué metros cuadrados tienen, dónde están situadas, qué tipología concreta es, en qué año se ha edificado ese edificio, etcétera, etcétera, y valorarles, darles una rentabilidad esperada y asignarles una estrategia para poner en venta una vivienda o ponerla en alquiler o arreglarla y venderla 6 meses después, ¿no? Bueno, esta es la plataforma que tenemos online, en la cual puedes ir metiendo tus datos, si queréis o si tenemos tiempo posteriormente la podemos ver en tiempo real. Puedes meter los datos de esa vivienda y te da toda esa serie de indicadores, ¿no? Indicadores, insisto, no solo de valor, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de la vivienda en términos de valor, pero realmente una vivienda es rentable cuando bien tiene unas rentas en alquiler suficientes de acuerdo a los gastos que supone ponerlas en gestión, o un aumento de precio esperado en el horizonte de venta que tengas en la cabeza, ¿no? Entonces, hablamos de rentabilidad. Puede ser mucho más rentable, es una obviedad, pero a veces no parece que no lo sea. Es mucho más rentable una vivienda de 1.000 euros metro cuadrado que tiene una progresión de precio de un 15% que una vivienda de 3.000 metros cuadrados de 3.000 euros metro cuadrado que tiene una progresión de precio mucho menor, un 2 o un 3%, ¿no? Este es el tipo de herramientas que usamos para las grandes empresas. Aquí tenemos todo el territorio nacional dividido por barrios y asignándole todos los indicadores que estábamos hablando antes a cada uno de los barrios. Es decir, tenemos cuánto tarda en absorberse el stock de cada barrio, cuánto tiempo tarda en venderse la vivienda, qué rentabilidad en alquiler tiene cada vivienda en cada barrio. Y además podemos segmentar en cada barrio por tipos de vivienda. No es lo mismo el comportamiento de un chalet que de un piso en un barrio determinado, ¿no? Lo que os decía antes, cada vez tiene más relevancia este tipo de herramientas porque el comportamiento cada vez es más heterogéneo y va a ser más heterogéneo. Hay zonas donde realmente no va a existir demanda para viviendas que hay en stock actualmente, ¿no? Y somos capaces de localizarlas. No solo capaces de localizarlas hoy, sino que somos capaces de proyectar el comportamiento del mercado inmobiliario a 12, 24 y 36 meses, lo que os decía antes, ¿no? Integrando un montón de fuentes de datos, entre ellas temas de redes sociales o lo que ocurre en los portales inmobiliarios. Somos capaces de predecir qué es lo que va a pasar en 12, 24 y 36 meses en el mercado inmobiliario. Esta es la herramienta para cada una de las viviendas. Como os decía, tenemos clientes de 70.000 viviendas o de 10.000 viviendas gestionadas en toda España. Cada una de esas viviendas las puede localizar en un mapa y tener una ficha con todos los indicadores que estábamos viendo, asociados a cada una de las viviendas. De forma agrupada también, ¿no? Somos capaces de darle cuál es el comportamiento agrupado de su portfolio, decirle en qué provincias está mejor gestionado su portfolio y en qué provincias está peor, y dónde va a tener más rentabilidad y dónde menos. Por lo cual puede hacer acciones de renegociación de rentas, de puesta en venta, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un estudio que estamos haciendo para un servicer, uno de los más importantes de España, en el cual quiere saber cómo es el comportamiento en primera línea de playa a lo largo de toda la península y de todas las islas, y dónde es más adecuado comprar para alquilar viviendas, alquiler de viviendas de medio término, para vacaciones de 1 o 2 meses, y de corto, ¿no? Como los que pone Airbnb. Y dónde es más rentable, dónde hay más demanda, menos oferta, etcétera, etcétera, ¿no? Con este tipo de herramientas estamos aumentando un 12 o un 13% en estos casos la rentabilidad anual de cada uno de estos clientes. Y ahora veremos algún caso concreto, me parece, en el cual simplemente decidiendo dentro de una misma ciudad la inversión podemos aumentar un 7% la rentabilidad, ¿no? Esto es Sevilla, lo mismo, ¿no? Todos los indicadores asociados a Sevilla. En este caso estamos viendo absorción, donde hay una mayor dinámica de ventas respecto al stock, y estudiamos Sevilla como una metrópolis, ¿no? Yo creo que se ha mencionado también, el alcalde me parece que ha hecho una mención a todo esto en la introducción, en el cual no tiene ningún sentido estudiar este tipo de ciudades en su municipio, ¿no? Las dinámicas que está ocurriendo en todo el entorno de Sevilla influyen en la ciudad, y el mercado inmobiliario se comporta como un todo, ¿no? Como algo individual al que pongamos un coto, ¿no?
Somos capaces de decir qué tipología de viviendas para el modelo de negocio. Esto es para una inmobiliaria que tiene Angels and Workers, vamos, tiene varias franquicias a lo largo de toda España, identificar cuáles son los tipos de vivienda y en las zonas donde es más rentable para ellos, porque se venden más rápido y tienen un perfil de cliente asemejado a su marca, ¿no? Esto es un mapa de rentabilidad-riesgo en compraventa inmediata, en el cual podemos ver todas las principales ciudades españolas. Me parece que son ciudades de más de 50.000 habitantes. Podemos ver cuáles tienen mayor rentabilidad esperada en nuestros próximos 12 meses y cuál es el riesgo asociado a cada uno de ellos, ¿no? La que menos riesgo, cuanto más arriba menos riesgo, cuanto más abajo más riesgo y cuanto más a la derecha más rentabilidad. Por lo cual, arriba a la derecha es donde están aquellas ciudades más rentables. Este mapa cambia cada mes, ¿vale? Y dependiendo del horizonte temporal de tu inversión, cambia. Porque no es lo mismo vender en 12 meses que en 36, etc., ¿no? Bueno, pues se empiezan a ver cosas bastante curiosas, ¿no? Bueno, esto es todo el proceso que hemos desarrollado para la compra de una vivienda. A través de este tipo de herramientas podemos focalizar de 10.000 viviendas en las 10 que se asemejan más a nuestro modelo de negocio y las que podemos sacar mayor rentabilidad, y esas 10, mediante nuestra asociación con Sociedad de Tasación, la segunda empresa tasadora de España, un técnico visita la vivienda en menos de 24 horas y confirma la valoración, y por tanto en 24 horas podemos estar haciendo ofertas. Esto para empresas que compran 1.000 viviendas en un mes pues es bastante relevante, ¿no? Esto es lo que os comentaba antes. Esto lo publicamos en el Diario del Mundo, donde tenemos un blog en el cual escribimos de todo esto con distintos focos, más público, más privado, cada 15 días. Si buscáis Big Data Inmobiliario UDA, ahí tenéis cerca de 30 artículos hablando de todo esto con casos reales, ¿no? Hicimos un ejercicio alrededor de la Plaza de España, en la Plaza de España en Madrid, perdón, donde se va a hacer una operación urbana bastante relevante, y hicimos un ejercicio de ver cómo era el comportamiento del mercado inmobiliario en una fecha dada. Y hicimos proyecciones a 12 meses de cuál iba a ser el comportamiento, y por lo cual una inversión a esos 12 meses podía rentabilizarse. El área ha subido una media de un 18,2%, y en el área concreta y con la tipología concreta que nosotros determinamos en el artículo mejoramos un 7,4% esa rentabilidad, solo actuando en un área muy muy cerrada. Imaginaros las posibilidades que tiene todo esto si la posibilidad de elección es todo el territorio nacional, con comportamientos de ciudades muy muy diferentes, ¿no? Bueno, al final lo que nosotros hacemos es conectar distintos campos que nunca antes han estado conectados, que en mi opinión es lo que debe hacer la innovación, simplemente conectar campos y cosas que antes no se han mirado ni han hablado. Conectamos temas como las matemáticas, como la estadística, como el marketing en cuanto a comunicación, también lo ha nombrado César, ¿no? La incapacidad de este sector para comunicar. Este sector es capaz de cambiar la vida de todos nosotros, y por tanto tiene una vocación de equilibrio en nuestras ciudades muy muy grande, que puede ser llevada a cabo desde la administración pública o incluso el promotor privado o por supuesto el usuario final, ¿no? Y la parte de urbanismo, real estate y desarrollo inmobiliario. Detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que nos permite todo esto? Lo que os decía, unos indicadores urbanos de contexto, en el cual hablamos de la sociodemografía de un portal, cómo es la gente que vive alrededor de ese portal, cuál es la renta bruta disponible de la gente que vive en ese portal, cuál es el esfuerzo de compra, el esfuerzo de alquiler, cómo es la dotación de servicios alrededor de ese portal. Este portal está dotado de 2 parques en menos de 15 minutos andando, de 3 colegios, etcétera, etcétera, de transporte público, de transporte privado, todo a nivel de portal. Somos capaces de comparar todos los portales del territorio nacional, cuál está más dotado de transporte público y cuál menos, o cuál está más dotado de colegios y cuál menos, donde hay un déficit de plazas de colegio para niños de 12 a 16 años, o adolescentes de 12 a 16 años, y donde está más dotado. Donde hay una tendencia de irse familias a vivir y la dotación está saturada o no está saturada. Como os decía, todos estos indicadores están segmentados microlocalizados, o sea, bajamos al nivel de portal, lo que nos permite comparar
y nos permite reportar. Todas las acciones y toda la toma de decisiones somos capaces a golpe de clic de reportarlas. Reportarlas a prensa, reportarlas a consejos de administración en Nueva York, en Londres, en 24 horas. Podemos reportarla a nivel de documentación de la tramitación de SOCIMIS, ¿no? Como para salir a la bolsa, etcétera, etcétera. Datos financieros, valor, rentabilidad, riesgo, ¿no? Nos movemos hemos creado unos indicadores trasladados del sistema financiero al mercado inmobiliario para hablar de riesgo en el mercado inmobiliario. El riesgo es aquellas zonas donde no vas a poder vender tu vivienda en el tiempo estimado o en donde no hay demanda suficiente para una oferta que se está creando, etcétera, etcétera. Donde los tiempos de venta son altos, donde la posibilidad de crecimiento de precios es alta, donde se está bajando la población, donde hay destrucción de hogares, donde el esfuerzo de compra es muy grande para el producto que tú planteas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estos indicadores nos sirven para tratar morfológicamente la ciudad. O sea, podemos determinar cuántos metros cuadrados de vivienda hay por cada metro cuadrado de local comercial, cuántos metros cuadrados de calle hay por cada vivienda, cuántos metros cuadrados de parque y jardín hay por cada vivienda, ¿no? Eso tiene una relación directa con la forma de vida de cada uno de esos entornos, ¿no? Segmentado, lo que os decía, esto es un barrio de Madrid en el cual los 6 grosores de línea que estamos viendo ahí representan los tamaños de las viviendas. El más fino son viviendas de 35 a 70 metros cuadrados y el mayor son mayores de 250 metros cuadrados. El precio unitario, que es la última columna que vemos ahí, de una tipología a otra cambia más de 1.000 euros en el mismo entorno y hablando de vivienda. Y a lo largo de los últimos 4 trimestres la tendencia de cada una de esas tipologías es muy distinta, ¿no? No es lo mismo cómo está creciendo en precio la vivienda de 100 metros cuadrados que la de 180. ¿Esto qué nos permite? Nos permite ver, el mercado inmobiliario es como una ola, pero una ola literal. Es muy fácil de predecir porque el comportamiento de unos barrios adelanta el comportamiento de otros, o las tipologías de unos barrios adelanta el comportamiento de otros, ¿no? Estos son todos los distritos de Madrid y capital. La distancia en el 2007 entre el momento en el que llega el distrito con precio más alto respecto al del precio más bajo es de 3 trimestres. O sea, el pico del precio de 2007, la distancia es de 3 trimestres. Y en el 2015... en el pico más bajo, la distancia vuelve a ser de 4 trimestres. Llegó más tarde el más caro y empezó a subir antes el más caro. Es lo que ha hecho que la vivienda en Madrid, en el 2007, la distancia entre el distrito más caro y el más barato era de 2 veces, 2,2, y ahora está cerca del 3,7. Esto es un reflejo, ¿no?, de lo que está ocurriendo en otros aspectos de la vida. Pero no deja de ser una ola. Imaginaros esto en todo el territorio nacional. Es muy fácil de predecir cuál es el siguiente nicho de demanda y el siguiente nicho de crecimiento de precio. Con todas las aplicaciones que ello tiene, desde la administración pública a la empresa privada, ¿no? Bueno, lo que os decía, somos capaces de reportar tanto una vivienda como un barrio, como una ciudad de forma inmediata, a golpe de clic. Y por último quería haceros una pequeña revisión de cómo usamos todo esto para el usuario final, en el cual tenemos un proyecto con El Mundo que os voy a mostrar brevemente lo que hace, para la empresa privada, que ya lo hemos visto y hablaremos un poquito más detalle quizá en el debate, y por supuesto para la administración pública, ¿no? Aplicaciones que se están desarrollando ya en algunos países europeos y en Estados Unidos. Y esa es la comunión que creo que es a donde debe dirigirse el sector inmobiliario, es decir, unir lo que es el usuario final, la empresa privada y la administración pública, porque los intereses son comunes en lo urbano, están íntimamente ligadas. Esto no es un mercado libre en el cual hay disposición de suelo para todos, el cual no tiene influencia en nuestro modo de vivir la ciudad, en nuestras distorsiones, en lo que causamos al vecino. Está todo unido y los datos es una herramienta magnífica para unificar esos intereses de cada uno de nosotros y aprovechar las potencialidades de la empresa privada a la hora de desarrollar ciertos ámbitos urbanos y de la administración pública en cuanto a dirigir y equilibrar el beneficio para todos nosotros, ¿no?
Esto es lo que hacemos con el mundo principalmente, y ahora lo estamos extendiendo a otra serie de plataformas para el usuario final, para cualquiera que navegue en la web, ¿no? Estos son todos los portales existentes en el barrio de Chamberí. El usuario decide en qué parte de la ciudad quiere vivir, en este caso en Chamberí, si quiere alquilar una vivienda o quiere comprarla, cuánto dinero ahorrado tiene, qué tiempo de estancia previsto tiene, cuál es su salario. A partir de ahí vamos cerrando el círculo y asignando las viviendas que más se adecúan a esas necesidades, tanto económicas como vitales. Cuál es su modo de vida, familia, ocio, accesibilidad al transporte público, accesibilidad a las escuelas, y te acaba cerrando el círculo y te da, de acuerdo a todos estos parámetros, una serie de viviendas, las cuales te dice un valor lógico, te dice cuál es la evolución de la demanda en esa zona, bueno, lo que ya estábamos hablando antes, ¿no? Por lo cual te permite focalizar mucho tu acción de llamada, de compra o alquiler de la vivienda. En la parte de inversión inmobiliaria, ya sea promotor, ya sea grandes fondos de inversión, yo creo que lo he explicado más un poco porque son los servicios que estamos dando actualmente. Identificar aquellos inmuebles y aquellas zonas mucho más rentables de acuerdo al modelo de negocio, y por último la parte de la administración pública, ¿no? Se está usando el Big Data para planificar, por supuesto, para todo el tema de renovaciones urbanas. Una renovación urbana debe determinar qué usos son los más adecuados por equilibrio territorial, por demanda de actividad. Estamos usándolo ahora con un ayuntamiento para asignar plusvalías a las viviendas de acuerdo al aporte en la renovación urbana. Somos capaces de identificar cuál va a ser el cambio en el precio de una vivienda en una zona que se acaba de rehabilitar porque se le ha puesto un metro, porque se le ha puesto un colegio, porque se le ha puesto un parque, porque se le ha... cualquier intervención urbana en una zona determinada somos capaces de predecir cómo va a variar el precio, ¿no? Aplicación, tasas, control de movimientos de gentrificación, ¿no? Y de expulsión de habitantes históricos de una zona determinada. Lo mismo, como os podéis imaginar, para nuevos desarrollos. Qué fácil es planificar dónde va a existir una demanda de acuerdo a la creación de hogares, de acuerdo a la escasez de oferta, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto hay que equilibrarlo con los sistemas generales de la ciudad, con la capacidad de ciertos ámbitos para crecer, no crecer, etcétera, etcétera. Pero es una herramienta de información bastante útil para focalizar y argumentar esas decisiones, ¿no? Y de la misma forma, en línea con lo que decía antes, para poner de acuerdo al promotor privado y a la administración pública. Es decir, si somos capaces de determinar aquellas zonas que van a ser más demandadas y por tanto somos capaces de calibrar cuál va a ser la oferta y al mismo tiempo equilibrar el territorio, pues podemos alinear, ¿no? Estos dos mundos y llevarlos hacia un mismo punto. Bueno, planificación de dotaciones, gestión de inmuebles públicos, esto estamos empezando a hacer también, es decir, gestionar todo el patrimonio inmobiliario de la administración pública, de lo mismo que lo hacen un fondo de inversión privado, ¿no? Por supuesto con las connotaciones de servicio público, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que sepamos cuánto vale nuestro patrimonio, a qué podemos dedicarle, cuál de ellos es sobrante y por tanto podemos ponerlo en el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es transparencia en el mercado, ¿no? Y un mercado transparente es un mercado muchísimo más eficaz, con riesgos de burbuja menores. No van a desaparecer las burbujas inmobiliarias porque son naturales a cada uno de nosotros, pero sí vamos a atenuarlas y vamos a ser capaces de vislumbrarlas con anterioridad, lo cual nos va a permitir que no sean tan bruscas como esta que hemos pasado, ¿no? Y esto es todo. Muchas gracias. Carlos. Si os parece, podríamos abrir un poquito este debate. Si tenéis alguna pregunta, alguna consulta que hacerle, algún comentario a los ponentes. Pues, hola, muy buenas. Me ha gustado mucho las dos ponencias, así que muchas gracias. A mí, sobre todo, cuando se habla de las grandes nubes de datos y todo eso, pues la duda que me surge
aunque ha puesto una diapositiva sobre ello, de dónde viene esa información, porque hay una parte pública, ¿verdad? Pero eso es entre cuestiones legales propiamente y cuestiones, bueno, del coste que supone obtener datos. Me gustaría, si fuera posible, que abundara un poco sobre esta historia, ¿no? Sobre la adquisición de los datos a partir de los cuales ya monta todo este entramado tan interesante, ¿no? Sí, bueno, no hemos mencionado, los datos que nosotros utilizamos son datos anonimizados. No existe un mercado, casi te diría un mercado negro, con datos personalizados, con contactos individuales, etcétera. Todos los datos que nosotros usamos, pero porque no nos interesa, porque no está en nuestro modelo de negocio, o sea, no es una cuestión que digamos por temas normativos. Están anonimizados y agregados. Hay la Ley de Protección de Datos determina unas formas de agregar los datos, en el cual tienes que meter ciertos volúmenes en cierto ámbito geográfico que te permiten no identificar a la persona, ¿no? Entonces, la administración pública es capaz de poner a disposición todos esos datos de forma agregada. De forma agregada, pero al mismo tiempo con un ámbito de una manzana, de una ciudad, ¿no? Por lo cual tienen un valor muy, muy grande. Los datos que nosotros tenemos de la administración pública son de todo tipo, o sea, principalmente catastro, Ministerio de Fomento, registradores, notarías, el ayuntamiento, ¿no? Los portales de Open Data de los ayuntamientos son una fuente tremenda de información, colegios de arquitectos también, y luego pues de datos privados compramos desde movimientos de tarjetas de crédito agregados otra vez, el BBV ha sido pionero en todo esto. Telefonía móvil también son interesantísimos para nosotros, y de ciertos de Google Maps, y hay otra serie de plataformas que nos son bastante relevantes, ¿no? El INE es una fuente increíble, o sea, el INE es una fuente, no sabemos lo que tenemos ahí, o sea, hay un montón de datos que la gente busca y están ahí. Otra forma es de tratarlos, ¿no? De cómo los mezclas, cómo los interrelacionas. Como decía al principio, tanto el mercado inmobiliario como cualquier tipo de dato sociodemográfico tiene un montón de sesgos y un montón de metodologías distintas. Nosotros hemos creado una metodología que, al unir diversas fuentes de datos, nos permite eliminar esos sesgos y sacar datos de calidad y datos en tiempo real, ¿no? Que es quizá lo más novedoso de esta metodología. Bueno, un poco, Carlos, un poco en línea con esto, hablas de sobre todo datos que podéis hacer uso de ellos desde la administración, de las distintas administraciones, para trabajar un poco con esto, ¿no? Has hablado de que el BVA, que efectivamente el BVA trabaja mucho, ha avanzado mucho y ha cedido muchos datos como empresa privada a proyectos con la ONU, tengo entendido. Hay empresas como Facebook, Google, Telecom, ha mencionado también las comunicaciones. Empresas privadas que están empezando a aportar datos a ayuntamientos y a organismos públicos. Aquí, muchos de los que estamos aquí trabajamos en ese sector, ¿no? Querría que, si eres capaz de ofrecernos alguna... ¿Qué datos podrían aportarnos los usuarios digitales de empresas privadas que pudieran sernos de utilidad a las empresas públicas, en este caso concreto de vivienda? Bueno, efectivamente hay un montón de empresas privadas colaborando con organizaciones no gubernamentales o con administraciones públicas, ¿no? En Estados Unidos la figura del CDO, que es como el jefe de datos de un ayuntamiento, entre una de las muchas funciones que tiene es llegar a acuerdos o generar normativa para que ciertas empresas cedan los datos a la ciudad, ¿no? Datos valiosos hay varios, para mí. De telefonía, para mí son muy, muy relevantes, tremendamente relevantes. Tarjetas de crédito son relevantes, depende cómo los trates, tienen bastantes sesgos. Uber está haciendo también un poco lo que comentabas, ¿no? Está cediendo datos para la propia movilidad, para estudiar la propia movilidad de las ciudades, pero insisto en la calidad del dato de la administración pública. O sea, hay muchísima más calidad y muchísimo más trabajo que hacer en poner de acuerdo todos los departamentos y en estudiar esos datos, que unido con estos, ¿no? Estos te dan instantaneidad, te dan lo que está ocurriendo hoy y te dan un cierto volumen que no eres capaz mediante datos de la administración pública, ¿no? De cómo está el padrón. El padrón es otra fuente de datos maravillosa, ¿no? No. Entonces, la comunión de estas fuentes de datos más modernas y de la administración pública es fundamental para el conocimiento de la ciudad.
el hándicap lo podemos encontrar más que en la información, sí en el acceso a la información, ¿no, Mario? Aquí tenemos a unos compañeros que han trabajado mucho, han colaborado con Envisesa en la redacción del próximo Plan General de Vivienda, y se ha hecho un trabajo muy importante de captación de información, y me consta que les ha costado y les sigue costando, parece mentira, pero dentro de la propia administración no es fácil acceder a ella. No es fácil. ¿Y qué datos habéis recopilado que os parezcan más relevantes? Un poco en esta línea, ¿no? En aterrizar los datos. Y lo importante en ese sentido son el padrón y los suministros de agua. El objetivo vamos, un primer trabajo, ¿no? que enlazamos con Envisesa, que tenía que ver con censar o identificar la vivienda vacía en base a definiciones normativas, pues usábamos esos dos. Creo que no oye de atrás, ¿verdad? Ah, perdona, ¿le podés hacer...? Que Antonio no te oye, Antonio no sabe de lo que estás hablando. Que estaba comentando que el primero de los trabajos interesantes en este sentido, que por otro lado forma parte, ¿no? O es un añadido, un valor añadido al plan de vivienda, iba en la línea de identificar o de censar la vivienda vacía en el municipio de Sevilla. Y en ese sentido, en base a definiciones normativas, las dos fuentes fundamentales de información, por indicios que suponen en la definición legal de lo que es la deshabitación, ¿no? Pues era la ubicación del padrón de habitantes, junto con el indicio que supone la deshabitación desde el punto de vista de la ausencia de consumo, ¿no? Vinculado a los domicilios. Y desde el punto de vista de la planificación en materia de vivienda, pues otra serie de informaciones de las que aquí hay compañeros que han intervenido de otros ámbitos de otras administraciones, no ya locales, y que han tenido que ver pues, con la distribución de ayuda de los servicios sociales municipales o con, bueno, por supuesto, del catastro, ¿no? El catastro es una fuente de información Bestial, alucinante, y el INE, efectivamente, con conocimiento, pues también es de interés, ¿no? Y, en fin, eso, me lo pregunto también y me está dejando un poquito en mal lugar, ¿no? La verdad es que me ha resultado muy interesante el planteamiento no del modelo de negocio, ¿no? Que me parece ya como otro planeta, sino de la exposición, ¿no? De cómo enlazar la superposición de datos, ¿no? El aterrizar los datos, vincularlo al mercado inmobiliario, que eso, como cualquier otra herramienta, puede ser de mucha utilidad, de mucho interés, puede tener un carácter social muy importante o puede ser una herramienta diabólica, ¿no? totalmente. Entonces, bueno. Es pólvora, ¿no? Entonces lo puedes usar para lo que quieras. Aprovecho para invitaros a la sesión que habrá mañana a las 9 de la mañana sobre proyectos de activación de parque y vivienda vacía, en el que Mario nos hablará un poquito con más detalle de ese trabajo que han realizado para, de alguna manera, cifrar las viviendas vacías que hay en la ciudad de Sevilla. ¿Vale? Sí. Hola. Bueno, ante todo, daros la enhorabuena por la exposición, tanto uno como el otro, ¿no? Yo soy profesional de las TIC y siempre me ha interesado muchísimo el tema de aplicarlas a la vivienda. De hecho, he tenido experiencias porque en los 90 intentamos hacer lo que podemos llamar el primer portal inmobiliario, ¿no? Cuando empezaba Internet, y ahí nos encontramos con una barrera oculta que era el inmobiliario, ¿no? Que eso de compartir, de transparencia, eso era tremendo, ¿no? Su agenda de papel y que no lo tocaran ni los compañeros, ¿no? Y en los 2000 estuvimos también pensando hacer algo que no llegamos en el campo de la domótica, porque ya parecía que ya tenía que llegar eso, ¿no? Con la tecnología que teníamos en el coche y en la casa, ¿no? Y me dijo un arquitecto valenciano, me acuerdo, en aquel congreso, ¿no? Que el problema era que en la construcción el negocio estaba en la recalificación del terreno, o sea, la calidad y el producto era muy secundario, ¿no? Entonces, ¿para qué ponerle esas cosas, ¿no? Yo espero que ahora ya la cosa haya cambiado, ¿no? Y me alegra ver que
que se está aplicando estas cosas que no son de futuro, que son reales, o sea, no, uy, eso en un futuro, eso ya se ve, ¿no? Entonces, y quería preguntaros, primero la PP esa que levanta en 3D un plano que me ha encantado, parece que es muy normal, me gustaría saber cuál es, ¿no? La que habéis dicho, ¿no? Y después también que explicaría un poquito, porque el tema de los servicios que había hablado en este sector, no sé a qué, imagino, pero no sé a qué os referís, ¿no? Nada más que era eso. Gracias por los comentarios. Service, supongo que serán los servicer. Servicer. Pues hablamos de servicer, de empresas que comercializan. Servicer. Sí, son empresas que comercializan activos, sobre todo que proceden de entidades financieras y hacen todo el proceso de recogida de datos, preparación para la comercialización, previa a la comercialización, procedimientos. Altamira Real Estate es un servicer. No sé, Solvía se puede decir que es un servicer. Bueno, ya es un poco de todo. Sí. Servia Habitat, Anticipa, son empresas que vienen de gestionar activos de entidades financieras, pues bueno, ahora ya se dedican también a activos de otros fondos también. Vale, en cuanto a la aplicación, bueno, hay varias en el mercado. Yo he puesto aquí ejemplos de DRKS, que es una aplicación que permite hacer decoración virtual. He puesto ejemplos de Baboon, que es una empresa que es la que alza el edificio que hemos visto de la promoción en Zaragoza y luego todos los interiores. Bueno, a poco que mires realidad aumentada, realidad virtual en el sector inmobiliario vas a encontrar muchos ejemplos, afortunadamente. En imoblog.com, que es donde redacto yo los artículos, donde pongo ejemplos de tecnología y marketing, ahí también vas a poder encontrar bastante información. Y no sé si había alguna pregunta más, la primera. ¿Había algo más? Ah, bueno, que por qué. Bueno, el tema de innovar, ¿no? A veces no sé, ser el primero no es lo más adecuado. Antes se decía, bueno, si eres el primero te llevas el mercado. No, hay que estar preparado cuando el mercado está maduro y los consumidores quieren comprar eso y los empresarios quieren invertir en eso. Si te adelantas demasiado, pues pasa eso, que igual dedicas muchos esfuerzos a un producto que no te quieren comprar. Un portal inmobiliario en el año 98-99, pues tenía muchos problemas, que fue cuando empezó Idealista en el año 2000, pues fue poco a poco fue creciendo, pero con muchas dificultades porque le pedías información a las inmobiliarias o a los particulares y te daban qué datos, pues planos en fax y poco más. Entonces, claro, había mucho esfuerzo para no poder conseguir los volúmenes de información que ahora mismo sí que puedes tener. ¿Alguna pregunta? Bien, quería preguntar, ¿se me escucha? Sí. Sí. Hace algún tiempo leí que se estaban haciendo transacciones de compraventa de viviendas en criptomonedas. ¿Qué ventajas e inconvenientes le veis a este tipo de transacciones? Conozco esa información, pero desconozco totalmente el mundo de la criptomoneda. Más allá de lo que puedo haber leído por ahí. Me queda un poco lejos. Está en torno al blockchain y el blockchain sin duda va a revolucionar el mercado inmobiliario y todo el mercado de transacción, pero no puedo dar mucha más información. Bueno, blockchain es una base de datos descentralizada, al contrario que trabajar con un banco, que tienes el banco y solo es unilateral. Con blockchain tú tienes la información, los datos y los tokens, las monedas, repartidas por todo el mundo con diferentes unidades. Las ventajas son la seguridad, que parece lo contrario, ¿no? Porque dices, joder, esto está gestionado por personas como yo, que tienen ciertas claves para poder trabajar con la información. Pero bueno, como está tan diversificado, tan descentralizado, realmente es muy seguro, porque aunque falle uno, todos los demás completan al resto, ¿no? Y también la gran aportación es la liquidez, porque tú vas a poder invertir con tokens, con monedas virtuales, en viviendas o en edificios o en promociones, sin necesidad de tener que comprar un piso entero. Tú vas a comprar partes de un edificio o de un piso con los tokens que tienes y vas a poder recoger la moneda cuando quieras. Las grandes ventajas son la seguridad y la liquidez de esas operaciones. Quería preguntar otra cosa. ¿Facilitáis información de tipo impositivo cuando se compra o se vende? Porque no es lo mismo vender en Madrid, en Sevilla o en Barcelona. Entonces, las diferencias impositivas
a la hora de una transacción son muy diferentes dependiendo de la comunidad autónoma. Sí, efectivamente, es muy diferente y muy relevante. Y también en temas de rentabilidad en alquiler, todo lo que es gestión, ¿no? Gastos de gestión, incluso los propios gastos de la vivienda, que son muy variables de unas viviendas a otras y de unas zonas a otras. UDA empezó a hacer alguna estimación hace 2 años y realmente lo desestimamos porque la imposición no depende solo de la comunidad autónoma, sino también de la forma legal de la empresa y etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos son rentabilidades brutas y es la propia empresa la que baja eso con sus gastos de gestión y sus porcentajes impositivos, ¿no? ¿Facilitáis información de compra de viviendas fuera del territorio español? Estamos en Portugal y en Italia, ya. Y hay un plan de internacionalización a todo el sur de Europa y Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, César, yo mirando un poquito la información, queriéndome documentar un poco sobre esta jornada, he encontrado en prensa tecnología Bluetooth Mesh. Y me gustaría ver si sois capaces de hablarme un poquito de ella, ¿no? Bueno, es que la tecnología avanza tan rápido que cada día surgen formas nuevas de hacer las cosas supuestamente mejoradas. Bluetooth Mesh es como una malla de aparatos conectados dentro de una vivienda. Entonces, en vez de tener un router en casa que distribuye la conectividad para todos ellos, pues son los propios aparatos los que se conectan entre ellos, interactúan entre ellos y se distribuyen la conectividad. Esto sobre todo sirve mucho para casas que son grandes y esos aparatos pues, tienen conectividad asegurada, aunque tengas solo un router que genere esa información. No deja de ser como una malla, una red entre los propios elementos de la vivienda. Pues muchas gracias. Y luego, Carlos, me ha quedado una duda. Hablabas antes del riesgo, ¿no? La rentabilidad y el riesgo. Y hablabas de que el riesgo pues iba en función de una serie de parámetros, valores que se le fijaran. ¿Quién fija qué valores son, qué porcentaje, qué importe se le dan a esos valores y con qué criterios? Los criterios son de UDA, o sea, los hemos desarrollado nosotros y es un algoritmo propio que hemos desarrollado a lo largo de casi 3 años, ¿no? Dentro de ese algoritmo lo que incorporamos son todos estos indicadores que estabas mencionando, o sea, desde liquidez, desde oferta, demanda, de proyecciones de hogares, esfuerzos de compra, dotaciones, no dotaciones, tienen bastante influencia también en el riesgo. Al fin y al cabo todo va dirigido a la probabilidad de cumplimiento de 2 factores. Uno, que se venda esa vivienda porque existe demanda y 2, que haya un aumento o no un descenso de precio. Eso es lo que determina, o sea, al final todo eso tiene que ir focalizado en esto. Entonces, el riesgo no deja de ser la probabilidad de que se cumpla esos 2 criterios, ¿no? Perfecto. Muy bien. Sí. En cuanto al sistema de negocio, me parece muy interesante. Yo no conocía mucho todo este tema de datos. La verdad es que me he venido a esta charla un poco descartando la otra, que era la ley de contrato, la nueva ley de contrato, y digo, pues mira, me voy a esto que me parece más atractiva. Y no conocía mucho el tema. Y la verdad que me sorprende mucho todo, bueno, con las noticias y todo eso, pues uno sí sabe la importancia de los datos, el tratamiento de datos, aunque está un poco aquí con toda la gente, ¿no? La dificultad y el acceso a esos datos, ¿no? Que decimos, que yo pues desconozco, es la parte que son de acceso libre, de las que son de que hay que comprar datos, como decía, del BBV y demás. Desconozco en profundidad el tema, pero me parece muy interesante. Y así como curiosidad, pues no sé si desde Urban pues tenéis lo que son estudios, ya como tú estás diciendo, la inmediatez de los datos, que es importante, y generan una evolución rápida, diaria, digamos, ¿no? Me imagino que haréis mensualmente ese tratamiento de datos, ¿no? No sé con qué frecuencia hacéis el tratamiento de datos para que de esa inmediatez que tú dices de 24 horas, que llega ahí súper al portal, como estabas tú diciendo, que lo localizáis muy bien, ¿no? Y luego el tratamiento de los datos, si es solamente así a nivel de clientes que van demandando o solo por propio análisis vuestro, los tenéis ahí ya en base de datos para
para tratarlo. O sea, que quiero decirte, por ejemplo, si solamente tratáis datos de capitales, Madrid, Sevilla, Barcelona, o descendéis también a otro tipo de municipios, ¿no? Habías comentado también municipios de más de 50.000, no sé si a nivel de toda España o como un poco el negocio, que me parece muy interesante. Bueno, UDA tiene todo el territorio nacional de forma homogénea. El gráfico que os he presentado sí que son viviendas, ciudades de 50.000 habitantes, pero nosotros llegamos a pueblos de 100 habitantes o de 150 habitantes. Una de las grandes virtudes que tiene la inteligencia artificial aplicada al sector inmobiliario es la capacidad de identificar valor y demanda en zonas donde no existe comparables, ¿no? Todo el mercado inmobiliario se ha basado tradicionalmente en la valoración por comparables y, o sea, por la semejanza de lo que ya ha ocurrido, por decirlo de alguna forma. La inteligencia artificial te permite estimar comportamientos en zonas donde no tienes testigos para ello. Pero no tienes testigos no porque no tengas acceso a ellos, sino que es que simplemente no existen. No hay compraventas en municipios de 200 habitantes, ¿no? Entonces, de acuerdo, básicamente lo que hacemos es, incorporando todo el contexto urbano y sociodemográfico de esa zona con el parque de viviendas de esa zona, estimar por semejanzas con otros territorios parecidos qué es lo que va a ocurrir ahí. Y tiene una precisión muy, muy alta. Muy alta, hablando de la incertidumbre de zonas donde no existe eso. Entonces, en línea con lo que estabas preguntando, no actuamos por demanda. Nosotros lo que te permiten estas metodologías es, uno, que te cueste lo mismo estudiar el comportamiento en Madrid que en todo el territorio nacional, y dos, servir por el mismo coste para nosotros a una persona que a 100. ¿No? Esto nunca es así, realmente, porque luego tienes que adecuarlo a la exigencia del cliente, ¿no? Por último, la inmediatez que mencionas, nosotros entendemos inmediatez de dos formas. Una es la del servicio inmediato, es decir, que seas capaz de pensar algo y analizar algo en tiempo real. Antiguamente todo el comportamiento de la ciudad tenías que recopilar fuentes de padrón, llamar al otro departamento para que te pasara las licencias que se han aprobado, el otro te pasaba otra fuente en un Excel distinto, con una estructura distinta. O sea, tirabas 2 meses para poder hacer un proceso mental que dura 20 minutos. Nosotros hemos desarrollado una metodología que te permite todos estos 20 minutos hacerlo de forma instantánea, cuando tú quieres y en el lugar que tú quieres. En cuanto a la renovación de las fuentes de datos, depende mucho del origen de la fuente. Entonces, nosotros diariamente captamos datos y captamos 4 millones de datos semanalmente. Con lo cual, dependiendo de la base de datos, tienen desde renovaciones diarias a renovaciones trimestrales, ¿no? Una duda, Carlos. Con la información que se obtiene se aprende, ¿no? Habla de que se puede llegar a aprender, que puede haber comportamientos cíclicos. ¿Es posible que saquemos predicciones para una ciudad conforme al comportamiento en otra ciudad o de un barrio con respecto a otro barrio, casi diríamos de forma matemática? Sin duda. Sin duda. Es lo que nosotros llamamos gemelos urbanos y son gemelos de comportamiento, ¿no? Entonces, unificando informaciones que te den cuenta de la complejidad de esas ciudades, eres capaz de ver cómo va a comportarse una ciudad de acuerdo al comportamiento de otra. Incluso aunque no tengas datos de esa ciudad y que tengas datos simplemente morfológicos y sociodemográficos, si no tengas datos del mercado inmobiliario de esa ciudad. Bueno, tengo muy pesado. Tengo otra duda. Mira, conozco, no sé si sigue vigente o no, un acuerdo, un convenio que firmasteis Urban Analytics con la sociedad de tasación. ¿Nos puedes hablar un poquito de ese acuerdo? Sí, bueno, firmamos un acuerdo en julio del año pasado. Sociedad de Tasación es la segunda empresa tasadora de este país. Es un negocio más clásico, pese a que tener una base tecnológica muy importante en su momento. Y al fin y al cabo, nosotros hemos creído mucho en los partnerships, en las colaboraciones, ¿no? Tanto con los grandes agentes establecidos como con las administraciones públicas, porque siempre hay un hueco para la cantidad de servicios y modelos de negocio que puedes desarrollar hoy. Principalmente lo que hacemos con ellos es unir más Smart Data a todas nuestras fuentes de datos Big Data. Ellos tienen fuentes de datos de todos los tasadores que son arquitectos y arquitectos técnicos que se patean toda España con una precisión de hasta 180 características en cada vivienda para la hora de valorarlos, por lo cual eso es un valor bestial, ¿no? Es un poco lo que hablábamos el Open Data antes, la calidad del Open Data a nosotros a nivel inmobiliario nos lo da la sociedad de tasación,
Nuestros algoritmos han mejorado una barbaridad, pero la segunda pata del interés de Urban Data en la asociación con Sociedad de Tasación tienen que ver con los canales de comercialización y de acceso a grandes clientes. Obviamente estas empresas llevan muchos años tratando gran parte de los agentes del sector, y la apuesta en los departamentos de riesgo, en las personas que realmente deciden de estas grandes empresas, para nosotros ahora mismo es muy fácil, ¿no? Entonces acelera mucho el proceso de comercialización. Ellos, por contra, ven la posibilidad de generar modelos de modelos de negocio asociados al dato que no son capaces de desarrollar, porque son elefantes, es como un poco la administración pública, no son capaces. Y UDA les está ayudando a crear nuevos servicios a partir de los servicios que ya dan, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Tenéis experiencia en modelos de cohousing? Que parece que es un modelo arquitectónico que va en alza en Europa, sobre todo para colectivos senior, ¿no? Es otro de los temas que a mí me parecen revolucionarios, es toda la flexibilidad de los usos que se está incorporando a la ciudad, ¿no? Cohousing a través de seniors, de estudiantes incluso. Yo estudié en un colegio mayor y no es nada más que eso, de llevarlo a la ciudad en diferentes edificios. Todo el tema de Airbnb con los turismo vacacional, el vacacional de media estancia de 2-3 meses, incluso 6 meses, sin grandes directivos de empresas que van a Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, ¿no? Entonces ya no existe, o sea, el residencial ya es mucho más que una vivienda, son términos intermedios que son muy relevantes. A mí me parece que es un valor aportado por los grandes agentes actuales tremendo, y UDA interviene ahí para ver la viabilidad de la conversión en un cohousing de una vivienda tradicional, o en la viabilidad de incorporar a la vivienda vacacional una vivienda tradicional. Ahí es el gran aporte de UDA, el ser capaz de comparar el comportamiento en esos modelos de negocio diferentes. Nosotros llamamos modelos de negocio a eso porque estamos de cara del promotor o del propietario, y ser capaces de dilucidar en qué zonas es viable y en qué zonas no es viable eso, ¿no? Aprovecho para invitarle también a una jornada sobre cohousing que tendremos mañana de 11:30 a 2. ¿Vale? Podrá tener más información. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, vamos bastante bien de tiempo. Yo, bueno, simplemente hemos mencionado en más de una ocasión lo que son los PropTech. No sé si todos sabemos de qué van. Me gustaría hacer eso, si no te importa. Bueno, pues PropTech, como la palabra indica, son empresas tecnológicas o que aplican tecnología al sector de la propiedad. Y hay empresas de todo tipo. Hay quien, en el mapa que has mostrado antes sobre las PropTech en España, hay desde portales inmobiliarios a software de gestión inmobiliaria, a empresas de análisis de datos, bueno, pues, son empresas que han surgido viendo la necesidad del sector de actualizarse y de aplicar tecnología. Lo que comentábamos, el sector inmobiliario necesita tecnología, otra cosa es que se haya atrasado un poco la llegada de esa tecnología, pero una vez que tenemos más acceso a la información, que hay datos públicos que podemos utilizar, pues tiene mucho sentido que haya empresas que utilicen esa información, que haya empresas que hagan aparatos que faciliten la domótica en la vivienda, que haya empresas que ayuden a la comercialización de la vivienda, fundamentados en la tecnología. Perfecto. Pues sí, diga. Bueno, buenos días. Mañana se va a tratar el tema de la vivienda vacía, entonces es un tema que para nosotros es muy interesante, y en este tema, con el tema del Big Data, un dato fundamental que yo creo que se ha comentado también algo antes, has dicho que tenéis datos de telefonía. Los grandes suministradores de electricidad, gas y demás, a la hora de localizar vivienda vacía, que puede ser para nosotros es interesante como administración pública e incluso como las inmobiliarias también, como empresas privadas, el tema de poder localizar esas viviendas y dirigirse a los propietarios,
En general, nuestra idea es que son muy reticentes a aportar información. Iberdrola, Enagás, todos estos, pues es muy difícil poder obtener datos de ellos. No sé si habéis en algún momento intentado contactar con ellos, lo mismo que el BBV, pues, por iniciativa propia creó y cedía esos datos de tarjetas de crédito con los suministradores. No sé si habéis tenido experiencia con ellos y si hay alguna vía abierta para, no sé, a medio plazo poder tener esa información. Te voy a comentar algo que no tengo muy claro. O sea, porque lo estuvimos viendo hace un par de años. Sé que son tremendamente reticentes, principalmente porque pone en peligro, o por lo menos va a permitir que otros agentes entren en el modelo de negocio de intermediación de servicios asociados a la vivienda. Entonces, son muy reticentes porque no quieren dar información de algo que les pueda poner en riesgo ciertos modelos de negocio que tienen ya establecidos. Creo que hay una normativa, no sé si alguien conoce algo de esto, insisto que no tengo un conocimiento exacto. Creo que hay una normativa en la cual, mediante el código de la factura, puedes establecer el consumo de toda una comunidad o de toda una ciudad. Hay empresas, y recuerdo que estuve reunido con una, pero no recuerdo el nombre, una startup que se dedicaba a través de estos códigos a estudiar cuál es el consumo y los precios de todas estas suministradoras y, por tanto, gestionarte el cambio a una suministradora con precios menores. Se están haciendo cosas, pero las barreras son tremendas. Bueno, creo que podemos dar ya por finalizada la jornada. Simplemente querría agradecer a los dos ponentes su participación, su asistencia. Vienen los dos de fuera y además conozco su apretada agenda y les agradezco públicamente que hayan hecho este hueco para estar aquí hoy con nosotros. Y por supuesto a todos vosotros por vuestra asistencia, especialmente a aquellos que venís de fuera de la ciudad, fuera de la provincia, incluso fuera de la comunidad autónoma. Muchísimas gracias a todos, espero que haya sido de vuestro agrado y satisfacción. Muchas gracias.